Hola, muy buenas noches a todos. Quiero darle la cálida bienvenida al curso de psicopedagogía en donde vamos a abordar el módulo número uno. Bien, a continuación le voy a compartir pantalla para que puedan visualizar unas diapositivas referidas al tema. Bien, acá les voy a compartir pantalla donde vamos a ver el módulo número uno del curso de auxiliar en psicopedagogía. Bien, vamos a introducirnos a la psicopedagogía, a lo que es la definición de psicopedagogía clínica. La psicopedagogía clínica es una disciplina que busca tratar, detectar los problemas de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? El profesional cuenta con recursos y herramientas que permiten establecer un diagnóstico de esas dificultades y destrezas. Lo hace mediante la evaluación de distintas áreas que comprometen el aprendizaje. Van a evaluar si es el área cognitiva, el área psicomotora, el área social, van a evaluar distintos de los profesionales de distintos tipos de áreas. Dentro de lo que es la clínica psicopedagógica, vamos a hablar de lo que es una triada psicopedagógica, o sea, esa clínica psicopedagógica está compuesta por tres factores, digamos, o tres elementos, que serían sujeto, sería el psicopedagogo y la tarea, que funcionan como estructurante y convoca el aprendizaje, ¿no? Bueno, vamos a hablar del sujeto. El sujeto se refiere al estudiante, ¿no? Al niño que presenta una dificultad para aprender dentro de su contexto, donde interactúa con su ecosistema. El conocimiento ejerce influencia en el sujeto. Y el ecosistema, que quiere decir, donde él aprende, ya sea en seno familiar o en la escuela. El psicopedagogo incluye al sujeto en su sistema terapéutico clínico. El profesional acá debe mostrarse empático, crítico, flexible, analítico, objetivo. Debe tener la capacidad de escucha, de prevención y de diagnóstico. La tarea, acá tenemos el aprendizaje que es concebido dentro de un campo complejo, ¿no? Atravesado por lo subjetivo, lo familiar, lo escolar, lo institucional, lo social y lo político. Esa es la tarea. Es lo que el niño concibe dentro de él, de cómo aprende, dónde lo aprende, digamos, sería así. Esa sería la triada psicopedagógica, ¿no? Luego entramos a lo que es la definición de aprendizaje, que es un proceso de adquisición de conocimiento, habilidad y destrezas, valores también, que se posibilita mediante el estudio, la enseñanza o la adquisición de experiencias. Y acá tenemos dos tipos de aprendizaje que se pueden dar: un aprendizaje autónomo y un autoaprendizaje. El autoaprendizaje es cuando el niño aprende descubriendo, explorando por sí solo. Y el aprendizaje autónomo es cuando aprende con otras personas, explorando. Bueno,
Una vez que nosotros hablamos de lo que es el aprendizaje, cómo se define, vamos a hablar nosotros de lo qué sucede si el niño tiene dificultades del aprendizaje, ¿no? ¿Qué son las dificultades del aprendizaje? A veces suele confundirse que las dificultades del aprendizaje tienen un solo concepto, o sea, tiene una sola teoría, digámoslo así. Y no tiene una sola teoría. Las dificultades, dentro de las dificultades de aprendizaje, existe un conjunto heterogéneo de alteraciones que afectan la capacidad de lectura, escritura, cálculo y razonamiento matemático, ¿no? O lógico, como le guste llamarlo, provocado por una disfunción en el sistema nervioso central. ¿M? O también puede ser provocado por factores sociales, que serían factores externos, este, también una mala instrucción educativa o escolar. Y bueno, y acá vamos a clasificarlo en tres grandes, ¿no? Bajo rendimiento escolar, problema escolar y dificultades específicas del aprendizaje. Esas son las clasificaciones, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. Bueno, hablamos nosotros de bajo rendimiento escolar cuando un alumno presenta en su proceso de aprendizaje un rendimiento por debajo de sus capacidades, que se manifiesta producto de la inadaptación social o escolar. Estas se manifiestan durante la educación primaria y se extiende durante la educación secundaria, impidiendo en el sujeto lograr un aprendizaje, ¿no? Y sus factores o causas serían extrínsecas. ¿Qué quiere decir extrínseca? Externa al estudiante. Tiene que ver ya sea social, tiene que ver familiar, una instrucción educativa inadecuada. Varios factores van a incidir eh, en el bajo rendimiento escolar. En los problemas escolares, las alteraciones se manifiestan en los procesos de aprendizaje, se manifiestan inespecíficamente, ¿no? Como dificultad en los procesos de adaptación escolar. Hay dificultades, puede presentar el alumno dificultad en los contenidos, algún contenido específico, en alguna materia en particular. También este, puede tener una laguna de aprendizaje, es decir, cuando no tiene una buena retención de aprendizaje, este, se manifiesta desde la niñez y a lo largo de la adolescencia, ¿no? Y esto ya se deben a factores un poco más serios, digámoslo, llamémoslo así, que son factores intrínsecos, que ya quiere decir que son propios del estudiante, o sea, ya pueden ser una anomalía neurológica, una, un déficit sensorial también, neurosensorial, que provocan estas alteraciones, digámoslo así. Después tenemos las dificultades específicas del aprendizaje y ya son trastornos específicos en la adquisición de la lectura, la escritura, el cálculo y el razonamiento lógico matemático, ¿no? Y esta también, sus causas son intrínsecas, quiere decir por factores neurológicos o neuromotores que van a estar adentro, o sensoriales, ¿no? Que provocan estos trastornos. Por ejemplo, vamos a nombrar alguno, que es la dislexia, que es la dificultad para leer y escribir, la disgrafía, que es la dificultad específica de la escritura, la discalculia, que es la dificultad que tiene el niño para realizar operaciones matemáticas que impliquen el conteo y el cálculo, y la disortografía, vamos a nombrar algunas nomás, que implica cuando el estudiante comete errores ortográficos u omite alguna letra
que provocan errores ortográficos, ¿no? Eso sería la disortografía, que escribe con inadecuado uso de las reglas ortográficas. Bien, vamos a ver lo que son un poco así nomás resumido. Ustedes en el material de estudio tienen cómo se da paso a paso las bases neurobiológicas del aprendizaje o neuropsicobiológicas. Y nosotros acá tenemos el dibujo del cerebro. Vamos a tener acá la memoria en esta parte de abajo. Arriba, en la parte superior, la emoción, la atención, los procesos neurocognitivos, ¿no? Que se dan o cognitivo. Y aquí, estos factores van a generar lo que se conoce como una neuroplasticidad o plasticidad cerebral, ¿no? Y esta plasticidad cerebral, cuando hay plasticidad, se produce lo que es el aprendizaje. Y eso lo dice una de las disciplinas más importantes, que es la neuroeducación. Acuérdense que la existencia de estos factores, tanto la memoria, el proceso cognitivo, la atención, la emoción, va a conformar la neuroplasticidad en el cerebro y por ende se va a producir el aprendizaje. Bien, ustedes en el material de estudio lo van a ver un poco más en profundidad, algunas áreas más específicas o concretas en particular. Luego vamos a hablar de algo sumamente importante en el aprendizaje, que son las matrices de aprendizaje. ¿Qué es una matriz de aprendizaje? Ustedes se preguntarán qué es. Bueno, sería como aquel modelo o aquella estructura interna donde el estudiante este, organiza el significado o universo de su experiencia con el aprendizaje, es decir, su universo de conocimiento. Y acá vamos a hablar de dos tipos importantes de matrices de aprendizaje. Una es el protoaprendizaje y la otra es el deuteroaprendizaje. Cuando nosotros hablamos de protoaprendizajes, nosotros estamos haciendo referencia a los primeros aprendizajes que tiene el niño con la madre, en su vínculo con la madre, donde el niño constituye sus primeros aprendizajes. Por ejemplo, chuparse el dedo, enfocar la vista, balbucear. ¿Mm? El deuteroaprendizaje, hablamos ya de los vínculos de aprendizaje ya con otros miembros de la familia, ya cuando es más grande, con la familia y y con la educación, con la escuela. La familia aquí es el pilar fundamental ya en su proceso de estimulación. Es importante que el niño sea estimulado desde el seno familiar. ¿Mm? Y bueno, acá ya los contenidos que aprende serían ya los contenidos escolares, en la familia, las normas y los valores familiares que se le inculcan al niño. Eso es lo que aprende con el deutero aprendizaje. Y por último, va de las manos, es importante que por último, al finalizar este módulo, vamos sabiendo qué son las modalidades de aprendizaje. Tenemos hiperasimilación, hipoacomodación, hipoasimilación, hiperacomodación y tenemos una alternancia variable de asimilación y acomodación, ¿no? Bueno, la primera, acá el objeto de conocimiento ya es conocido fragmentariamente. El sujeto autor no acepta la legalidad del mismo, o sea, quiere decir del contenido, e impone como real su imaginario. Acá aprende imaginariamente, el conocimiento
que aprende, la forma que va aprendiendo es fragmentaria, los contenidos de manera fragmentada. En la hipoasimilación y en la hiperacomodación, acá ya el niño ya no lo hace fragmentariamente, acá ya cumple con las consignas que el docente le pide o le solicita, pero no dispone o no viene con una mochila de conocimientos previos, no, con un bagaje de conocimientos previos no viene. Acá su falta de iniciativa se encuentra empobrecida, los esquemas de aprendizaje también se encuentran pobres, y la alternancia variable entre asimilación y acomodación responde ya a una serie de estímulos saludables que permiten o posibilitan el aprendizaje del niño. ¿Mm? Acá, ¿ya qué quiere decir esto? Que ya el niño va a venir con un bagaje de aprendizajes previos ya, de conocimientos previos, digamos así. Ya el niño más grande ya trae conocimientos previos, por ejemplo, por decir así, del prejardín, del jardín, y bueno, o de lo que aprendió antes de la escolarización en su casa. Y es bueno, eso sería todo por hoy en el módulo número 1 del curso de auxiliar en psicopedagogía. Nos estamos viendo en el módulo número 2, Dios mediante. Nos vemos luego y cualquier cosa me consultan en el grupo. Buenas noches.